Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vengo muy contenta a compartirles una idea que se me ocurrió para realizar un organizador de papelería con artículos de Prichos. Si ustedes están aquí por primera vez y no saben qué es Prichos, Prichos es una pequeña tienda ubicada dentro de lo que es Walmart y Bodega Aurrerá. Es una pequeña tienda agregada donde pueden encontrar este tipo de artículos. Y pues si ustedes quieren ver la idea que les aporto de este organizador de papelería, pues quédense y vamos a comenzar. Y bueno, pues miren, básicamente primero lo que vamos a utilizar va a ser nuestra canastilla, que esto va a depender del color que ustedes quieran. Y pues aquí trae la etiqueta. Yo para eso ya ahorita traté de despegarle un poquito y hasta me quedó aquí en las uñas. Pero me acordé que este líquido lo compré hace tiempo en Office Depot o en Office Max, una de esas tiendas. Y esta funciona súper bien. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es echarle unas gotitas. Esto a veces también funciona con alcohol, cada quien tendrá sus trucos, pero yo les comparto esto por si en algún momento ustedes llegan a ver este líquido en esas tiendas. Sí es funcional, aquí nos dice producto de limpieza, eliminador de adhesivos y más. Y ahí incluso nos dice etiquetas, chicle, cera y parafina y pintura fresca. Ya retiré todo lo que es la etiqueta y quedó súper limpio, no quedó absolutamente nada aquí. Y ahora lo que tenemos aquí es este pizarrón con plumín de una de las muchas y variadas colecciones que han sacado de Hello Kitty. Entonces yo quiero utilizar este pizarrón para implementarlo aquí en este organizador. Y bueno, algo que no pude grabar, bueno, más bien intenté grabar, pero no sé qué pasó, que se cortó. Es que yo hice aquí una pequeña ranura, como si fuera una ranura grande para alcancía, pero lo hice aquí como que en el mango de lo que es la canastilla, porque estoy pensando que en esta parte de aquí es donde yo voy a empotrar lo que es el pizarrón, porque había pensado en ponerlo aquí en la parte de enfrente, pero no me va a ser funcional y no voy a poder anotar nada en la parte de atrás. Entonces si yo lo meto aquí, sí me va a quedar libre toda la parte de lo que es el pizarrón para poderlo utilizar. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a meter aquí y voy a hacer unas perforaciones aquí. Lo único malo es que pues la Kitty se va a tener que perforar, yo creo que de su manita, para que quede esto sujeto y no se me esté moviendo. Y bueno, miren, aquí fuera de cámara le hice lo que son 3 perforaciones. Aquí, incluso aquí le puse en la manita a la Kitty para no tener que hacérselo en la cara. Van a quedarme estos 3 hoyitos aquí. Y con estos lacitos que luego vienen en las bolsas de Prichos, es con lo que yo voy a sujetar lo que es el pizarrón. Porque esto es como que alambre, muy delgadito, pero a fin de cuentas es alambre. Entonces yo quiero que con esto me sujete lo que es el pizarrón de esta forma. Miren, vamos a ver. Vamos a meterlo por aquí. Y ya sea que ustedes lo quieran apretar por arriba y hacerle lo que es el lacito por abajo o viceversa. Y la ventaja que tenemos con esto es que como es dorado, pues no se ve mal y sí nos fortalece lo que es el agarrado de el pizarrón. Y miren, entonces así ya quedó sujeto y lo que yo hice fue que metí lo que son las patitas o el sobrante pues aquí debajo y entonces no se ve. Y de ambos lados queda de la misma forma, tanto por el frente como por detrás tenemos esos ganchitos que nos agarraron bien nuestro pizarrón. Yo incluso, y no se vio a cámara, antes le metí un poquito de silicón caliente con la pistola para que agarrara un poquito lo que es el pizarrón por dentro. Y pues ya está sujeto con esto. Entonces aquí ya tenemos la primer parte. Otra cosa que voy a incluir dentro de este organizador es esta lata, esta cajita, en la que ustedes van a poder guardar lo que más utilicen, porque finalmente este organizador va a ser para tenerlo a la mano. Entonces algo que yo ocupo mucho
son este tipo de sujetapapeles. Entonces yo aquí voy a estar colocando esos sujetapapeles para tenerlos a la mano. Otra cosa que vamos a incluir en este organizador es una pluma, pero aprovechando que pues lo estamos haciendo como que de Hello Kitty o de Kitty, voy a utilizar este silicón que era un sacapuntas y ya se lo retiré. Entonces yo lo quité de aquí y lo que voy a hacer es que voy a pegar aquí adentro lo que es la pluma con silicón caliente. La voy a pegar para que me quede la pluma de esta forma y tengamos aquí una pluma muy bonita con esta temática. Otra cosa que voy a utilizar es este diario que lo saca también Prichos con distintos diseños, pero a mí en lo personal no me es funcional con este tipo de cierre, o sea que lo tengamos que cerrar con llave y estarlo abriendo y demás. Entonces voy a modificarlo y vamos a ver qué tal nos queda, porque le voy a retirar el broche de aquí y el de acá, porque me va a ser mucho más funcional que estarlo abriendo y cerrando, porque yo esto lo quiero utilizar más que como diario, como una libretita. Y entonces vamos a retirar esto. Y miren, por suerte por fuera no quedó tan maltratado, si apenas y una rayita, por acá dentro un poquito, pero no importa, igual y finalmente por dentro ahorita a lo mejor le coloco un papel decorado aquí y pues esa parte ya no se va a ver. Entonces por el frente ya le retiré esto, incluso esto lo puedo guardar para utilizarlo con otro proyecto, y vamos a retirar el otro. Este igual se ve un poquitito nada más, pero de la parte donde queda más dañado es de adentro por suerte, y pues esa parte es muy fácil de que nosotros lo podamos cubrir, les digo, con un papel decorado, entonces no hay ningún problema y así lo vamos a hacer. Y bueno, pues miren, aquí ya tenemos, ya corté 2 pedacitos de papel para poderlos colocar aquí. No tienen que ver nada con Kitty, son papeles decorados, pero el punto es que yo quiero cubrir esa parte. Les digo que se ve maltratado de aquí por el broche. Y entonces ya nos quedaría la libreta así, sin el cierre que trae aquí, porque les digo que a mí no me era funcional de esa forma y pues sí quedó un poquito lastimado de aquí, pero prefiero que esté así porque ya no me estorba para estarlo abriendo y cerrando. Y esta libreta, vean cómo viene en esta parte de aquí, o sea, no viene pegada directamente a lo que es el lomo. Entonces voy a aprovechar porque le quiero poner un colgante con un moñito precisamente de una maletita de Kitty que deseché hace tiempo porque se rompió y quiero reutilizar lo que es este moñito y lo vamos a poner con un colgante aquí. Ya nos quedó aquí el hoyito, entonces ahora sí vamos a preparar nuestro colgante. Y bueno, pues miren, para el colgante ya ahorita con la Cropa Dye le acabo de hacer un hoyito aquí, en lo que es el moño. Le voy a meter una cadenita de estas. Y ya sí lo podríamos dejar, pero quiero ponerle otra cosita. Y pues bueno, aquí ya tenemos el resultado final de este organizador, que básicamente lo realicé con una canastilla de Prichos. Y antes de continuar mostrándoles cómo está llenito este organizador, los invito, sobre todo para los que están aquí por primera vez y acaban de descubrir el canal, a que si a ustedes les gusta la papelería, pues llegaron a un canal indicado. Yo les comparto compras de papelería en su mayoría, también un poquito de decoración para esas manualidades que nos encantan, y pues videos brindándoles también ideas de cómo darle uso a ese material que nosotros adquirimos, incluso también en Prichos, como en esta ocasión, ideas de scrap, de manualidades. Entonces, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para cada que yo suba video, YouTube les avise. Y algo bien importante es que ustedes me dejen y me regalen un comentario, aunque sea a lo mejor con una figurita, para que yo me dé cuenta
que el contenido les está gustando, así como su manita arriba. Eso es muy importante para que el algoritmo nos detecte y cada vez seamos más. Y bueno, pues como les mostré al principio, esta canastilla ustedes la pueden encontrar en Prichos, en diferentes colores. Incluso esta, como vieron, es como caladita, por así decirlo, pero a veces Prichos la maneja cerrada totalmente. Esta que tengo es como en rosa, en un rosa mexicano. Y pues me quedó súper acorde porque lo realicé con la temática de Kitty. Y que ustedes incluso, si es que no tienen el pizarrón o desean no utilizarlo y omitir esa parte, pues pueden dejar únicamente la manija así, sin el pizarrón. Yo lo hice así para aprovecharlo y sacarle ahora sí que jugo al máximo y tenerlo aquí en mi organizador para ponerle una que otra nota y únicamente voltear lo que es mi organizador para recordar alguna cosa importante que yo no quiera olvidar, que a lo mejor ponga por ahí alguna palabra clave. Entonces, aquí tengo incluso lo que es el marcador para que yo lo tenga también a la mano. En una de las partes que es rectangular, yo lo utilicé para colocar esto. Mi tabla pequeña de corte que trae una regla imantada, porque esta generalmente yo la tengo guardada en una maletita de mis materiales y aquí ya la puedo tener muchísimo más a la mano, junto con lo que son mis cintas doble cara. Incluso aquí también ya agregué lo que es esta cinta, que es como de foamy, pero doble cara, y no la había podido utilizar porque siempre la tengo guardada y a la hora que la estoy buscando digo, bueno, no, yo utilizo otra cosa. Entonces aquí ya puse mis cintas doble cara para tenerlas a la mano. Y en la parte de enfrente tengo lo siguiente. En este bloque pequeño voy a meter mis adhesivos. Aquí ahorita únicamente yo puse lo que es el silicón y este que lo utilizo mucho cuando utilizo otro adhesivo que es para embarrarlo, junto con este frasquito para utilizarlo para esto, porque muchas veces el silicón se va hacia atrás y hay que estarle otra vez soplando aquí. Entonces lo que yo hago es que cuando estoy trabajando lo dejo así boca abajo aquí, y por si se llega a chorrear o algo, que ya ha pasado, vean ahí tengo residuos de otros adhesivos, lo dejo ahí. Entonces esto básicamente es lo que yo tengo aquí. El espacio pequeño lo utilizo para lo que son los adhesivos. Y acá tenemos lo que es la pluma que les mostré que hice con lo que era el sacapuntas, porque yo pues realmente lápices ocupo muy poco y sacapuntas tengo varios. Entonces lo que hice fue modificar esto, incluso aquí atrás le puse este parche para que no se viera feo, y la pluma pues es en color lila. El empaque es una pluma de gel en color negro y quedó pues muy bonita aquí para utilizarla. Y también metí lo que fue la lata que les enseñé con todos los sujetapapeles, porque estos sí los utilizo mucho. Y por aquí metí una latita, que esta ya no se las mostré porque esta era una lata de dulces pequeños de Kitty. Y aquí tengo clips de diferentes colores para cuando estoy a veces trabajando y que necesito algo y que no quiero irme directamente hacia donde tengo todo lo demás. Tengo también esta latita pequeña aquí. Y la libreta que alteré, que las que acostumbran a ir a Prichos saben que este diario lo sacó. Y pues le puse lo que es el colgante, que me gustó mucho cómo quedó. Y lo que ya no se vio a cámara cuando puse fue estos sujetapapeles de la colección Yearly de moño. Y aquí le puse dos, tanto uno en el frente y uno en el reverso, porque al ser rosa en este mismo tono y con los moñitos, pues quedó como anillo al dedo, combinó bastante y me gustó mucho el resultado de cómo se ve lo que es la libreta, que yo no lo voy a usar como diario porque les digo que yo quité lo que era el broche para que pues no estuviera yo batallando ahí en abrochar, desabrochar, abrir con llave, etcétera. Entonces me gustó mucho el detalle del colgante, cómo se ve, cómo quedó. Y pues aquí atrás tengo otra carpetita, que esto lo utilizo para hacer algunas notitas de Kitty y eso con hojitas, pero aquí lo tengo yo para complementar cuando estoy trabajando y que necesito hacer notas rápidas. En otro momento ya les enseñé yo que tengo otro contenedor de madera donde tengo todas mis herramientas
que son mis plegaderas, mi cúter, regla, todo eso. Entonces ya con esto y eso tengo mis herramientas súper a la mano, las pongo en la mesa donde trabajo y tengo todo a la mano, porque siempre era andar buscando una cosa al momento y estarme levantando, y para mí créanme que el tiempo es oro al momento de realizar mis proyectos, porque los hago por ratos. Es muy difícil que en una sentada yo realice todo, entonces los hago a ratitos, y entonces esto me facilita muchísimo más el tenerme que estar desplazando hacia el lugar donde guardo mis materiales y estar sacando. Entonces ya tengo esta canastilla que es súper básica junto con lo demás para poder tener todo muy a la mano y facilitarme el trabajo. Entonces, si ustedes también se dedican a las manualidades, o como les decía, a lo mejor algunas son maestras y aquí pueden organizar algo que utilicen mucho, constantemente, y que no quieran tener que estar recurriendo a estarse dirigiendo a algún lugar a sacarlo, creo que estas canastillas de Prichos son muy prácticas para poder desplazar esto al lugar donde nosotros nos pongamos a trabajar. Entonces, espero que la idea les haya gustado, que les inspire a realizar algo. A lo mejor ustedes lo pueden hacer con otro tipo de material, pero ya saben que a mí me encanta brindarles ideas para darle uso a todo esto que nos encanta comprar en diferentes lugares. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy fuerte, y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.